Bienvenidas, amadas del Señor, a la segunda lección del curso El papel de la mujer en el contexto bíblico. Soy Ana Soto de Raudales y reciban un fraternal saludo desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Roma. Tengamos listos papel, bolígrafo o lapicero y, por supuesto, vuestras espadas de dos filos, vuestras Biblias. Vamos a pedir la dirección del Señor para continuar este precioso estudio. Amado Padre, amado Señor, quiero agradecerte en primer lugar el privilegio que tengo de utilizar las redes sociales para impartir este estudio, Señor. Y quiero que seas tú hablando a través mío, Señor, y que el contenido de la lección de hoy sea de edificación para el cuerpo de Cristo, para mis hermanas que están al otro lado de la pantalla, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Haremos un pequeño resumen de la lección anterior. Al inicio, el hombre y la mujer gozaban de plena libertad, vivían en el jardín del Edén y tenían una íntima comunicación con su Creador. Pero a raíz de la caída y del pecado, sus vidas cambian. En la caída se recuerdan que hablamos de una responsabilidad compartida. Y esto se nota a raíz de las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias fueron para ambos. También la relación armoniosa entre el hombre y la mujer se ve afectada, porque ya la mujer pasa a ser sujeta a su marido. Y otro detalle curioso que habíamos visto en Génesis 3:15 es el protoevangelio. La mujer es un ente participante en el protoevangelio, porque de la simiente de la mujer, Jesucristo, la cabeza de la serpiente va a ser aplastada. Ya es una profecía que denota la derrota anticipada del enemigo. Por tanto, la mujer cumple un papel muy importante en la salvación de la humanidad. Ahora entramos a la segunda lección y se llama el papel de la mujer en el Antiguo Testamento. Hemos visto que a raíz de la caída, de la entrada del pecado, la mujer pasa a tener un rol totalmente diferente. Analizaremos 6 tópicos importantes. Primero, la mujer se consideraba como propiedad del varón. Ser pertenecía al padre. Al casarse, pertenecía al marido. Y al enviudar, pertenecía a los hijos o regresaba al padre. Veamos algunos ejemplos. Labán dispuso de la vida de su hija Lea, la mayor. Esto lo vamos a ver en el capítulo de Génesis 29. Jacob se enamora de Raquel y trabaja 7 años para que sea su esposa. El día de la boda, Labán, en vez de entregarle a Raquel, le entrega a Lea, porque le dijo que era costumbre que la hija mayor se casara primero. Por tanto, Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para poder casarse con ella. Otro ejemplo lo podemos ver en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18. El rey Saúl tenía 2 hijas. Una se llamaba Merab, la mayor, y la menor se llamaba Mical. Saúl le prometió a David darle a su hija Merab en matrimonio a cambio de luchar contra los filisteos. Nosotros sabemos las intenciones que tenía el rey Saúl hacia David. Y llegando la hora de darle en matrimonio, se la dio a otro hombre. Pero sabía que Mical, su hija menor, estaba enamorada de David. Y se la prometió, le dijo, serás mi yerno a cambio de 100 prepucios de filisteos. David cumplió, no solo trajo 100, trajo 200. Entonces vemos cómo el padre disponía de la vida de sus hijas. Pasamos al segundo punto. La mujer era considerada como fuente de impureza. Para nosotras, el periodo menstrual es algo normal que nos sucede cada mes. Es una señal de vida, una preparación para un futuro embarazo. Pero en los tiempos del Antiguo Testamento, la mujer durante su periodo menstrual era considerada impura y obligada al confinamiento.
El tratamiento era casi de un leproso. Durante el periodo menstrual, el confinamiento era de 7 o más días y se consideraba también inmunda toda cosa que ella tocara. Lo vemos en Levítico 15:19, que dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días será apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Asimismo, cuando la mujer daba luz, el periodo de confinamiento era de acuerdo si nacía un niño o una niña. Si era un niño, era de 40 días. Y si era de una niña, era 80 días. Les quiero llamar a un punto de reflexión. ¿Se recuerdan de la mujer con el flujo de sangre? Que está registrado en Lucas capítulo 8, versos 43 al 48. Esta mujer tenía largos años de tener un flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía y no le iba bien. La palabra dice que le iba peor. Había gastado todo en médicos. Nos ponemos por un momento en el lugar de esa mujer. ¿Qué sufrimiento tenía? Esa mujer estaba marginada, era alguien desechado por la sociedad. Era tremendo. Tercer punto. La mujer era considerada con muchos defectos. Vamos a poner solamente 2. Era necia. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. También se habla de la mujer rencillosa en Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Tremendo, ¿no? Cuarto punto. La mujer en las celebraciones religiosas. En las celebraciones religiosas el protagonista era el varón. Las mujeres estaban separadas del hombre en el templo y en la sinagoga. Las mujeres solo podían acceder al atrio o al patio de las mujeres. Que conste, este patio no era exclusivo de las mujeres porque en ese patio se encontraba el arca de las ofrendas. ¿Se recuerdan el pasaje en Lucas 21 del 1 al 4 de la ofrenda de la viuda? Esta historia se desarrolló en el atrio o en el patio de las mujeres. Quinto punto. La mujer en la vida diaria y en el hogar. La mujer tenía una posición subordinada, no gozaba de libertad. Nunca comen con sus esposos o hijos. A ellos se les sirve primero y luego la esposa y las hijas esperan a comer lo que queda. En un paseo, la mujer nunca va del brazo del hombre, sino que le sigue a una respetuosa distancia. Y por regla general, era estrechamente vigilada con celo, y cuando sale va cubierta con velo desde la cabeza hasta los pies. Sexto punto. Hablamos de la fertilidad y la esterilidad. Ejemplos como Sara, Raquel o Ana. La esterilidad en el matrimonio era considerada una maldición. Por ejemplo, la esterilidad de Ana, la madre de Samuel, se debió porque Jehová le había cerrado la matriz. Esto está registrado en 1 Samuel 1:6. Hay otra expresión que Raquel le dijo a Jacob. Le dijo: dame hijos o me muero. Esto está registrado en Génesis 31. Entre las esposas judías había el anhelo, la alegría y la esperanza de ser madres. Dios lo había estipulado desde la creación. ¿Se recuerdan la lección anterior, Génesis 1:28? Jehová les dijo: fructificad y multiplicaos. También fue la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 13:15. Le dijo: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La ley también decía que los niños eran una bendición.
Deuteronomio 28:4 dice, bendito el fruto de tu vientre. Y el salmista describe al hombre como bendecido por Dios al tener hijos y al tener esposa. El Salmo 128:3 lo dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Como vemos, no todo son malas noticias. Ahora hablaremos de 6 puntos muy importantes en el rol de la mujer de una forma positiva. Primero, los nombres judíos dados a las niñas eran tomados de la naturaleza o de gracias o de un carácter agradable. Por ejemplo, Raquel significa cordero, Débora significa abeja, Esther, estrella, y Jemima, la hija de Job, significa paloma. Ahora veremos la posición e influencia de la madre en relación a los hijos y al esposo. Los hijos muestran el mismo respeto hacia ambos padres. Se les considera a ambos como la representación de Dios en asuntos de autoridad. Los niños tienen un respeto muy, muy especial hacia su madre, aun cuando son adultos, hacia lo bueno como hacia lo malo. De esto veremos 3 ejemplos. El primero, Jacob y su madre Rebeca. Recordemos que Jacob era el hijo preferido de Rebeca. Rebeca tramó que su esposo Isaac le diera la bendición a su hijo favorito. Esto está registrado en Génesis 27:13 y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Génesis 27:13 le dice Rebeca a Jacob, hijo mío, haz lo que te digo. Tú tráeme los cabritos para hacerle el guiso a Isaac. Y si tu padre te maldice, que caiga sobre mí la maldición. También Rebeca le aconsejó a Jacob que huyera cuando su hermano Esaú quería matarle por haberle robado la primogenitura. Esto está en Génesis 27, 43, 44, y le dijo así, hazme caso y vete enseguida a la casa de mi hermano Labán, que vive en Harán. Quédate allá con él hasta que a tu hermano se le pase el enojo. Tremendo, ¿no? Segundo ejemplo, la influencia de la madre del rey Lemuel. Esto lo vemos en Proverbios 31:1 y dice así, con estas palabras el rey Lemuel fue educado por su madre. Esto está en la traducción del lenguaje actual. Recordemos que Proverbios 31 es el mismo capítulo donde está la mujer virtuosa, una mujer de mucha influencia. Y el tercer ejemplo y el último ejemplo es el de Sara. Ella fue tratada como una reina por parte de su esposo Abraham y en asuntos familiares gobernaba de muchas maneras. Por ejemplo, en el caso de Agar, su sierva, Abraham le dejó a ella la decisión. En Génesis 16:6, Abraham le dijo a Sara, haz con ella, con Agar, lo que quieras, pues Agar es tu esclava. Y la decisión que tomó Sara no era la voluntad del Señor. Pero no se nos debe olvidar que Sara era la madre de las naciones y que por el nacimiento de su hijo Isaac comenzó el pueblo escogido de Dios. Tercer punto, las mujeres como miembros de la familia de la fe. La ley ordenaba a los hombres a presentarse ante el Señor 3 veces al año y en la mayoría de los casos la mujer los acompañaba. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente Deuteronomio 29 del 10 al 13 y la palabra de Dios dice así. Hoy, cada uno de ustedes, los jefes de las tribus, los ancianos, los jefes y todos los hombres de Israel, están en la presencia del Señor su Dios. Tus esposas
y tus pequeños están contigo, al igual que los extranjeros que viven en medio de ti, quienes cortan tu leña y llevan tu agua. Hoy estás aquí para hacer un pacto con el Señor tu Dios. El Señor es quien hace ese pacto que incluye las maldiciones. Ahí estaban las mujeres, las esposas y los hijos. Segundo ejemplo, Nehemías 8, del 2 al 3. Esto nos narra cuando Esdras lee la ley al pueblo. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Nehemías 8, versículos del 2 al 3. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres, y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Tercer ejemplo, Deuteronomio 16, 14. Las mujeres participaban en la fiesta de los tabernáculos. Y dice así: y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Cuarto tópico importante. Varias mujeres del Antiguo Testamento fueron famosas por su fe. Cuando leemos Hebreos 11, notaremos que hay dos mujeres. Sara, en Hebreos 11, versículo 11, y dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y la segunda mujer que aparece en la galería de las personas de la fe es Rahab. Hebreos 11, 31. Y dice así: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Precioso, ¿no? Quinto tópico. La mujer como líder en el pueblo de Dios. El sacerdocio era un cargo ejercido por hombres. La mayoría de los profetas eran hombres, pero la palabra de Dios registra 4 excepciones. Primero, Miriam o María, la hermana de Moisés. Vamos a leer Éxodo, capítulo 15, verso 20, y dice así: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Segundo ejemplo, Débora, en el libro de los Jueces, capítulo 4, verso 4, y dice así: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Tercer ejemplo, Hulda. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, verso 14, dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tiquia, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Ella era profetisa también. Y el cuarto ejemplo y el último ejemplo es la esposa de Isaías. Está en Isaías capítulo 8, verso 3. Y dice así: más tarde me uní a la profetisa, mi esposa, y ella quedó encinta y tuvo un niño. También podemos hablar de Esther, una mujer que desde su puesto como esposa del rey Jerjes o Asuero fue
de influencia para evitar el exterminio del pueblo judío que habitaba en el imperio medo-persa. El último punto, la mujer como símbolo teológico. En el Antiguo Testamento, con frecuencia se representa a Israel como una mujer. Por ejemplo, cuando se habla de sufrimientos de Israel, se habla de una mujer con dolor de parto. Isaías 26:17, en la versión Dios habla hoy, dice así: delante de ti estábamos, Señor, como cuando a una mujer encinta se le acerca el momento del parto y se retuerce y grita de dolor. Infidelidad de Israel. Cuando se habla de la infidelidad de Israel, se habla de la mujer adúltera o prostituta. Jeremías 3, versos del 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional, dice así: supongamos que un hombre se divorcia de su mujer y que ella lo deja para casarse con otro. ¿Volvería el primero a casarse con ella? ¡Claro que no! Semejante acción contaminaría por completo la tierra. Pues bien, tú te has prostituido con muchos amantes y ya no podrás volver a mí, afirma el Señor. También, cuando se habla del amor de Dios, también se dice que el amor de Dios es mayor que el de la madre con su hijo. Isaías 49:15, en la Nueva Versión Internacional, dice así: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Hay también versos hermosos donde asemeja a Israel, su pueblo escogido, como a una mujer. Vemos en Isaías 54:6-7, que dice así: pueblo de Israel, tú eras como una esposa joven que quedó abandonada y afligida, pero tu Dios vuelve a llamarte y te dice: solo por un momento te dejé abandonada, pero con gran ternura te aceptaré de nuevo. Para concluir la lección de hoy, hemos visto que en la Biblia no se considera a la mujer como esclava de su esposo. Muchas mujeres marcaron diferencias, porque gracias a ellas el plan de salvación pudo llevarse a cabo. En la siguiente lección estudiaremos a mujeres valerosas, estrategas, influyentes. También estudiaremos a otras que no fueron de buen ejemplo, pero que la Biblia las registra porque sus vidas son importantes aún viviendo en una cultura patriarcal. Dios las bendiga y hasta la próxima semana. Reciban un fuerte abrazo desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Roma. Bendiciones.